buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de conferencias de introducción al conocimiento de los dientes de sable que se organiza con motivo de la estupenda exposición que tenemos en este Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y que está comisariada por Mauricio Antón, Manuel Salesa, Manuel Domínguez Rodrigo y Enrique Baquedano. Para aquellos que aún no la hayan visitado, hoy quizás se les va a hacer un poquito tarde, pero no se preocupen porque tendrán hasta el 25 de octubre para poder verla. En el día de hoy nos acompaña desde Alemania Jordi Serangeli Dalmau, que nos va a hablar sobre el yacimiento de Schöningen y la interacción entre los humanos que vivieron allí con los carnívoros, sobre todo con los dientes de sable. Como se habrán dado cuenta por el nombre, Jordi no es alemán, él es italiano, pero también tiene raíces españolas. Jordi es arqueólogo y prehistoriador y se formó en la Universidad de Mainz en prehistoria, historia antigua, arqueología clásica y estudios románicos, y siguió sus estudios a la Universidad de Tübingen, donde se doctoró con una tesis doctoral sobre la distribución de la fauna de gran tamaño que fue cazada en la Europa occidental y la Europa central durante el Pleistoceno superior. Y ya desde el 2008 pasó a ser el director científico del estupendo yacimiento de Schöningen, del que nos hablará hoy. Entre sus intereses y sus ámbitos de investigación se encuentra la tecnología lítica, la tecnología ósea, el arte paleolítico, también la extinción y la migración de especies o la relación entre el ser humano y el medio ambiente, de lo que seguro que aprenderemos bastante. Antes de cederle la palabra, seguramente a la entrada les habrán dado unas pequeñas cartulinas blancas, que es una encuesta. Estaríamos muy agradecidos si la completan, porque así nos ayudan a mejorar la oferta cultural de este museo, y simplemente después de rellenarla la pueden dejar al final, que va a haber una mesita alta, y nada más. Les dejo con Jordi Serangeli. Bueno, buenas tardes. Espero que se oye bien hasta abajo. Sí. Gracias, Bárbara, por esta introducción. Gracias, Enrique, por haberme convidado aquí en este sitio tan bonito, que es el museo que nunca había estado aquí en Alcalá de Henares, y estoy encantado. Y bueno, veis del título, Los dientes de sable de Schöningen, Alemania, y su repercusión en la evolución humana. Pues que yo soy arqueólogo, o sea, no soy paleontólogo, me ocupo de qué es la relación entre las piezas que encontramos en Schöningen con el hombre. Y bueno, hoy es la tercera presentación después, bueno, que se hace, y intentaré de presentar a vosotros un poco el sitio y, bueno, lo que los arqueólogos hacen con restos de tigre a diente de sable o de Homotherium. Pero antes todo, tengo que decir gracias a mis compañeros de arqueología, porque son ellos que saben distinguir un león de un tigre a diente de sable, y son el profesor Thijs van Koschoten de la Universidad de Leiden, André Ramcharan, que es el técnico que está también en la Universidad de Leiden, y Ivo Verheyen está haciendo su doctorado en Schöningen sobre los carnívoros que están en este sitio. Como os he dicho, los puntos claves de mi presentación quieren ser antes el sitio de Schöningen, después los restos de Homotherium latidens de Schöningen, pero como arqueólogo, ¿qué significaba para las personas de aquella época estos animales? Porque el hombre no estaba sobre un planeta sin nada, no, estaba en un conjunto, en un complejo donde había animales diferentes y cada uno influenciaba a los otros. Pero a mí, personalmente, como arqueólogo, no me interesa solo el pasado porque es bonito, porque es interesante, es que qué significa para nosotros hoy en día los restos de Schöningen, que nos dicen, porque es siempre importante saber aprender del pasado. Bueno, primero de todo, ¿dónde está Schöningen? Está en el norte de Alemania. Bueno, con el avión son 3 horas y bueno, son 1.600 kilómetros. Nada. Te voy a acercar este micrófono, ¿vale? Porque este se pone... Bueno. ¿Está bien? Es mejor. Ah, perfecto. Muy bien. Y
bueno, he venido ayer con el avión y me quedo algunos días para ver también los sitios que están en la Comunidad de Madrid, que bueno, son fantásticos y son muy interesantes para mí científicamente. Bueno, ¿dónde se encuentra Schöningen? Como ya he dicho, en el norte de Alemania y está en la base de una montaña, pero si hablo de montaña, es una montaña por el norte de Alemania, son 300 metros. Y bueno, hay montañas de 5 metros en el norte de Alemania. Sí, es el nombre que le dan. Y bueno, los sitios están, este cuadrado es eso, en una mina de carbón a más de 8 metros de profundidad. O sea, sin mina de carbón nunca hubiéramos encontrado estos restos. Pero no solo están en una mina de carbón, pero están al lado de la mina. Es por eso que se ha podido preservar, porque os aseguro que si estaban en el medio no habría habido posibilidad de preservarlos. Y bueno, hace más de 30 años que arqueólogos trabajan en eso con muy buenos resultados. Eso son dos fotos, bueno, una foto y una explicación de cómo es la mina. Esta excavadora es 40 metros de alto y la capa arqueológica está aquí entre la terzúltima y antes de la terzúltima, la segunda última glaciación. Así que ya sabemos que estamos entre 400 y 200.000 años. Y después, con análisis diferentes, sabemos que estamos en este periodo entre más o menos 330.000 y 280.000. Pero en este periodo las dataciones siempre son más o menos 20.000 años, así que es un poco complicado. Y os he dicho, una conservación única. Estas son fotos de algunos objetos de Schöningen. Así, aquí se ve una ala de un insecto que está preservada hasta los colores. Eso es una cáscara de huevo de 300.000 años. Y mis compañeros que trabajan a la superintendencia en el periodo medieval estarían contentos si encontraban una cáscara de 300 años. Aquí estamos a 300.000 años. Estas son las células de la madera que aún se reconocen las células. Una semilla, y para mostrar cómo es la preservación, esto es una diatomea bajo el microscopio, esos son 20 mu, y esto es un ostracodo. Y así, bueno, es que hasta bajo del microscopio la preservación es fantástica. ¿Por qué? Os he mostrado la montaña, arriba hay calcárea, así que el sedimento es rico de calcárea, no demasiado porque si no estaría travertino, y después todo es en el borde de un lago, así que todo estaba siempre bajo del agua, y el sedimento de Schöningen es muy, muy, muy fino, así que no pasa oxígeno. Sin oxígeno no hay, insectos o no hay bacterias que pueden destruir los restos. Como os he dicho, trabajamos también con muchos otros institutos. Aquí con Brigitte Urban de la Universidad de Lüneburg, y en Schöningen tenemos más de 40 capas arqueológicas y más de 20 sitios, 40 capas geológicas y más de 20 sitios arqueológicos. Y se habla siempre del sitio de las Lanzas, pero hay mucho, mucho más. Y la preservación nos muestra que tenemos abajo el óptimo climático y después hay una deterioración hasta llegar a un periodo que ya es el comienzo del periodo glacial sucesivo. Con una tal conservación es posible hacer una muy buena reconstrucción. Esto lo hizo Brigitte Urban y vemos que hay una evolución de periodos donde hace más calor que hoy, hasta 2 grados más, donde había una foresta, y está probado por los animales que se encontraron
la microfauna y por los restos de plantas, todo nos muestra que es así. Y después el clima empieza a deteriorarse y tenemos una estepa que más a más con menos árboles. Y esta es la capa donde están las lanzas. Así que las lanzas están en una capa donde hacía 2-3 grados más frío que hoy. Bueno, no voy a hablar demasiado sobre Schöningen, porque si no tendría que estar 2 semanas aquí sin repetirme, pero algunas cosas las tengo que decir. Esto son las lanzas y los bastones de lanzamiento que se encontraron en Schöningen. Es madera y no es fosilizada, es de verdad madera. Os he mostrado que hasta las células se pueden ver. Esta es una foto donde se ve una lanza al lado de un caballo. Es una conexión muy, muy clara. Esto es un raspador de óptima factura y se ve que está aquí en el medio de los huesos de caballo. O sea que la relación está muy clara. Y bueno, tenemos madera, tenemos piedras, pero tenemos muchos huesos y algunos de estos huesos han sido utilizados como retocadores. Y cuando ya pensamos de tener todo, bueno, hemos encontrado imprentas humanas en este sitio, que son las más antiguas imprentas de Alemania. Y cada año excavamos 10 metros al año y bueno, continuaremos por los próximos años porque tenemos muy buenos resultados. Esa es una foto de donde estamos trabajando ahora. Se ve, espero que se ve, los 8 metros y que por aquí baja el nivel porque estamos en el borde de un lago. Así que el agua está ahí donde está, el nivel es más bajo y aquí donde están las capas más foscas, más negra, es el borde del lago donde hay más materia orgánica. Bueno, ahora he hablado de Schöningen, vamos a hablar de los restos de Omotherium latinens que hemos encontrado. Y bueno, aquí ves Martin, Wolfgang y Jörg. Es que hemos encontrado 3 individuos y cada uno ha tomado el nombre del excavador que por primero ha encontrado un resto. Y son 3 individuos diferentes, muy claros. Martin es un animal muy joven. Wolfgang es un macho muy fuerte, que se ve, el hueso tiene una pared muy fuerte. Y Jörg, bueno, es un cráneo que está muy, muy bien preservado. Eso es cuando hemos encontrado la primera pesa y, bueno, os he dicho, Schöningen tiene 300.000 años. A 300.000 años nunca habíamos pensado en encontrar Omotherium, porque mucha gente dice, no, se extingue antes. Y bueno, cuando hemos visto que tenía esta forma, estos dientes, ¿qué puede ser? Bueno, he mirado al Google, como se hace hoy día, y me he dado cuenta, es que puede ser que es un Omotherium latinens. Y he pensado, no puede ser. Bueno, al final he llamado a mi compañero, Thijs van Kolschot, y le he dicho, mira, Thijs, creo que es un Omotherium. Y del otro lado, lo creo yo también. Así que funciona la investigación. Y bueno, después de eso hemos encontrado 2 más. Y aquí estaba este diente, y esa es la capa donde también se encontraron las lanzas. O sea, este animal vivía en el mismo tiempo que vivían los hombres por ahí. Pero nosotros teníamos lanzas. Después, como he dicho, hemos encontrado otros restos. No hemos pintado los dientes. Es que es el color del ácido húmico que ha cambiado el color de los dientes. Y además de estos dientes que se ve que no están todos juntos, o sea, el cráneo tiene que haber sido ya destruido de este animal. Bueno, también hemos encontrado
una costilla y algunos otros restos. Esto, sí, un momento, sí, esto es el otro, pero espera que, bueno, lo he puesto mal. Esta es la costilla de Martin y esta es la escápula. Y la escápula es interesante que tiene una infección, así que sabemos que este animal joven es posible que ha sido, bueno, se ha muerto porque era más fácil de ser cazado por los hombres o por algún otro motivo, y eso es un diente molar que es muy, muy pequeño. Bueno, el otro, ahora sí, eso es el cráneo de Jörg. Es un cráneo que ahora ha sido reconstruido. Es muy interesante porque hasta la forma del cerebro podemos reconstruir. Y esto es importante porque con el cerebro se puede ver cuáles son las partes que están más evolucionadas, si era un animal más social o si era un animal que cazaba por la noche, o bueno, esos aspectos lo haremos en los próximos años. Y bueno, eso es como hemos trabajado. André, que hizo esta reconstrucción, el técnico, y bueno, al final hemos tenido un cráneo completo, pero lo que es interesante es que en las capas había hasta 25 centímetros entre una parte y la otra del cráneo. Y esto es importante porque normalmente nosotros arqueólogos tenemos capas arqueológicas de 1 centímetro, 2, 3. Aquí el cráneo seguro que está encontrado en este sedimento en el mismo momento, pero se tiene que pensar que este sedimento estaba muy blando porque estaba siempre lleno de agua, así que algunas piezas pueden haber subido o bajado porque seguro que el cráneo ha caído en el mismo momento. Y bueno. Y ahora vamos a hablar de la pieza más importante, que es Wolfgang. Esos son 4 fotos de lados diferentes. Y bueno, es un húmero. Y en este húmero ya se ve que hay algunas cosas, algunas marcas, algunas líneas. Y bueno, también la parte final también se ha pasado algo. Aquí las flechas están para mostrar las primeras cosas que nos hemos dado cuenta, y para estudiarla hemos empezado a hacer fotos más detalladas y para comprender qué ha pasado. Bueno, he tomado aquí un dibujo de Mauricio Antón que está en la exposición, y es un dibujo que él hizo para mí hace más de 10 años. Y esto es el número 3, es aquí, veis esas líneas, aquí se ve mucho mejor. O sea, con un raspador se ha quitado el periosteum. El periosteum es la membrana que recubre el hueso. O sea, de esta información ya sabemos una cosa muy importante. No era fósil. O sea, cuando lo hemos encontrado, hay algunos colegas que nos dijeron, puede ser que es un fósil que ha caído por ahí. No, no era fósil. Y le quitaron el periosteum para poder trabajar mejor con eso. Y después que quitaron el periosteum, vemos que ha sido golpeado en partes diferentes y muy, muy claro. Así que eso nos permite de hacer la reconstrucción de qué se ha pasado, y bueno, el hombre o la mujer de este periodo con una lasca o con, bueno, de sílex, la retocada utilizando esta pieza como yunque. No hay en eso, pero en otros huesos tenemos hasta el sílex dentro del hueso, y eso es muy importante porque es una evidencia que no se puede, bueno, que no se tiene que discutir. Y eso es en la misma situación aquí, pero aún no hemos encontrado piezas de sílex dentro. Pero claro, no estaba solo el hombre, estaban también carnívoros. Y se ve que este canto ha sido lamido por un gran carnívoro, puede ser un lobo,
que con su lengua ha redondeado esta parte. Y no solo tenemos esto como evidencia que habían también gran carnívoros, sino aquí todas estas marcas son marcas que son producidas por el mordeo, si acaso o es posible, de un lobo. Bueno, ahora que hemos visto lo que hay en Schöningen, la pregunta, que para mí es muy importante, ¿qué significaba para la gente? Porque siempre digo que si, bueno, un carnívoro como un tigre diente de sable, o como un león, o como un oso, era un peligro para la gente. Y lo más importante es que tanto ellos como los humanos tenían interés a las mismas presas. Aquí se ve una reconstrucción de Benoit Clarisse de este tigre a diente de sable con caballo, y aquí hay otros caballos, y en Schöningen, en la capa donde están las lanzas, más del 90% de los huesos es caballo. Así que era también un concurrente del hombre. Y bueno, tenemos a los seres humanos en esta capa, pero en las otras capas también. Y los seres humanos tenían lanzas. Con las lanzas, para mí, una lanza no es simplemente para cazar, pero también para defenderse. Porque cazar lo vemos también en los chimpancés, que cazan también, pero media hora o una hora al día como máximo. Y a veces 1 o 2 veces por semana. Defenderse, te tienes que defender siempre. Porque en el momento que sales sin lanzas, puede ser que es el último. Y los caballos, aquí hay una foto de los caballos de Przewalski, para dar una idea, los caballos de Schöningen, pero eran mucho más fuertes, hasta 600, 800 kilos, tenían una altura a la espalda de 1,65 m. Era el caballo de Mosbach, que es el caballo más grande que existió. Y bueno, sabemos que los seres humanos son la cúspide de la creación, como mínimo se creen, pero yo digo siempre durante el día, porque nosotros tenemos una nariz muy pequeña. Si la comparamos a otros animales, y los seres humanos en la noche ven muy mal. Y como he dicho, nuestra nariz, también sí hay gente que tiene una nariz más grande, pero un león tiene un aparato muy diferente. Se puede darse cuenta que existimos a kilómetros de distancia. Y nosotros no oímos muy bien. Hay animales que oyen mucho mejor. Y bueno, nos movemos lentamente en la noche, porque claro, si no caímos. Y al contrario, los grandes félidos ven muy bien, incluso la noche. Y tienen un sentido del olfato muy agudo. Así que, bueno, enseguida se comprende que está bien, en este periodo no había nadie que salía por la noche del campo para hacer un paseo romántico a ver las estrellas. Era peligroso. Y nos oyen muy bien, se mueven muy rápido, también la noche. Hay algunos félidos que cazan la noche y caminan muy silenciosamente. Y bueno, ¿qué hay más de diferencia? Bueno, los seres humanos han empezado a trabajar con el fuego. Y el fuego, claro, para nosotros también es algo que te puedes quemar, y así tenían miedo. Bueno, sin duda tenían también los tigres de diente de sable miedo del fuego. Pero los seres humanos han aprendido a controlarlo y a utilizarlo. Y esto es un punto que es muy importante, porque a partir de este momento estamos afuera de las especies animales. O sea, nos podemos permitir de ir en zonas más frías, como Alemania,
y de protegernos por la noche con el fuego. Y en Schöningen vemos que hace 300.000 años, seguramente también antes, con lanzas aprendieron a defenderse. Y una lanza no es simplemente, como he dicho, para cazar o para defenderse, es también un mensaje. Porque un carnívoro que ve a un ser humano con una lanza en la mano, sabe enseguida que es el ser humano no es para comer, se puede defender. Y un carnívoro que está herido está muerto, porque si no puede cazar, no tiene posibilidades. Así que estas lanzas, para mí, es también una forma de comunicación entre especies diferentes, pero también entre seres humanos. ¿Y qué nos hace diferente nosotros de los animales? Siempre se dice, bueno, el cerebro. No solo el cerebro. Una cosa que para mí es muy importante es que yo tengo 2 hijos, tenemos una infancia muy larga. Bueno, no somos como los marsupiales que cuando nacen ya no se ve casi que son canguros, pero los niños que tenemos hasta que tienen 12 años no son independientes, dependen de los padres. Y eso ya es una cosa que está en la naturaleza que nos obliga a ser sociales. Y me parece que es un aspecto muy importante porque, claro, después que los padres se han ocupado por 12 o 15 años de los hijos, hay un contacto social que no es lo mismo como con las cebras, que después de 5 minutos la cebra que ha nacido tiene que correr porque, bueno, si no llega el león y se ha acabado. Y me parece que es un aspecto que muchas veces no se piensa, pero es un aspecto fundamental de la evolución humana. Y he encontrado hace algunos años, ha salido un artículo que muestra que los neandertales eran maduros antes de los sapiens. Es que vamos siempre más, que la infancia es más larga, así que podemos aprender más cosas. Y es interesante, para mí es muy interesante. Otra cosa, nosotros podemos hablar. Animales no pueden hablar. Después de 1 o 2 generaciones, los leones se olvidan, no saben que el hombre es un peligro. Yo estoy seguro que en el Paleolítico, cuando la gente estaba alrededor del fuego, el abuelo siempre contaba la historia de algún niño que ha sido matado por el tigre de diente de sable, y es igual si has pasado hace 5 años o si ha pasado hace 1000 años. Era siempre la misma historia, para darle información que un tigre de diente de sable es peligroso. Y eso es una forma que nosotros con la palabra podemos contar historias que los animales no pueden. Y otra cosa que vemos con las lanzas, podemos planificar. Y eso es muy importante porque no es que los humanos han visto un caballo y dijeron uno al otro, hey, tengo hambre, vamos a producir una lanza, tenemos que cazar ahora. No. Antes tenías que tener la lanza para defenderte, tenías que tener un plano, tenías que conocer la región en la cual tú te encuentras y saber bueno, cómo utilizarla. Tener una concepción de lo que soy yo, lo que son los otros, lo que es mi alrededor, el año, dónde voy, dónde me muevo, dónde puedo encontrar recursos de plantas, pero también de animales. Y las lanzas de Schöningen son muy interesantes porque son 3-4 centímetros, pero son árboles de 60 años a veces. Han crecido muy despacio. Así que la gente sabía cómo utilizar la madera mejor posible. Y son todas cosas que nos muestran que esta gente tenía una concepción de materia prima muy buena. También el sílex. Vemos que siempre han utilizado el sílex de mejor calidad. Y también con los huesos.
Los huesos, los retocadores siempre son los mismos huesos y bueno, es que sabían lo que hacían. Y bueno, ¿qué significa para nosotros en día? Nosotros ya no estamos más acostumbrados a que haya leones en Europa, pero hasta el comienzo del periodo medieval había leones en Europa, en los Balcanes. La gente tiene miedo del lobo, pero bueno, es que un león es algo de muy diferente. Y una cosa que para mí es muy importante es comprender la tarea que tenía el león en el medio ambiente. Los leones vemos en África, cuando hay un bóvido, lo atacan, pero lo atacan por 300 metros, 1 kilómetro. Después el bóvido se va, se va. O con el rinoceronte, lo mismo. Un rinoceronte lo pueden atacar en una zona de 1 kilómetro. No sabemos qué se ha pasado cuando había el alce, porque, bueno, ya ahora están en zonas completamente diferentes. Pero ahora ya no están más carnívoros, no hay más tigre de dientes de sable, no hay más leones. Tenemos a los lobos. Y los lobos cazan de manera muy diferente. Por ejemplo, en Norteamérica se ve como van detrás de los bisontes, no por 1 kilómetro, no por 10 kilómetros, todo el tiempo, días y días, hasta que el bisonte ya no tiene más fuerza. Y por ejemplo, si pensamos que con los rinocerontes, si tenía una cría, la madre podía defender la cría por 1 hora, 2 horas, 3 horas, por un día, pero en un momento seguro que no podía defenderla más. Así que para mí es muy importante comprender que en el momento que no hay más leones y no hay más Homotherium, el lobo se expande mucho. Y eso es otros dibujos de Mauricio, que bueno, hemos publicado en 2017, y vemos que todos los dientes de sable estaban en Sudamérica, en Norteamérica, estaban en África, en Eurasia, estaban en todos sitios. O sea, eran animales que estaban muy bien adaptados. En Schöningen sabemos que sí, estaban adaptados, pero nosotros teníamos lanzas. Y bueno, estos animales se han extinguido. ¿Por qué se han extinguido? Bueno, sabemos que el león, que ahora se ve aquí las zonas donde se ha quedado, muy poca, pero se ha evolucionado en África, pero se ha ido en Eurasia y ha llegado hasta Norteamérica. Y claro, el león ha sido una concurrencia muy, muy fuerte por todos los dientes de sable. Y eso es ahora la distribución del lobo. Y en África, lobos no hay, bueno, hay otros cánides, pero es interesante que, claro, donde están los leones, también en el Paleolítico, en las representaciones paleolíticas de arte, hay mucha representación de leones, pero hay muy pocas de lobos, porque era un animal que no es, bueno, que cuando hay los leones no tiene muy buenas posibilidades. Y bueno, eso es un aspecto que nos ayuda también a comprender hoy qué tenemos. Bueno, Schöningen está cerca de Wolfsburg. Wolfsburg hacen el Volkswagen. Y para mí es interesante ver que un coche tiene 10.000 piezas. ¿Por qué muestro esta foto? Porque la naturaleza también tiene muchísimas piezas que a veces no sabemos ni qué son. Si a usted le voy a pedir qué es esta pieza por aquí, no lo sabríamos. Pero cada una de estas piezas
tiene su tarea. Y lo mismo tenemos que pensar en el medio ambiente, porque nosotros quitamos una cosa, como los tigres de dientes de sable, que se han extinguido. ¿Por qué se han extinguido? Bueno, es interesante que se extinguen antes en África, en el sur de Europa, en el norte de Europa y después en Norteamérica. ¿Y cómo es la evolución humana? Bueno, es que el hombre, de manera moderna, antes está en África, después en el sur de Europa, porque en el norte hace demasiado frío. Después, cuando tiene capacidades de llegar, de ir más al norte, se va también al norte, con lanzas, con fuego, con todo lo que, abrigo y todo lo que le sirve, y puede ampliar las regiones donde vive. Pero ¿dónde va el hombre? Produce caos, porque empieza a quitar cosas que le sirven. Y por eso los tigres, los dientes de sables y los gran carnívoros, los félidos, eran animales que tenían una tarea muy, muy importante. Y bueno, ¿qué se pasa si quitamos algo de un coche? La mayoría de vosotros tiene un coche y me imagino que si yo os presento una pieza y digo, esto, Enrique, es de tu coche, seguro que mañana te vas a la oficina a revisar porque, bueno, si falta una pieza, ya piensas, bueno, es que podría ser peligroso. Y bueno, lo que hemos hecho es que hemos quitado más piezas. Y quitando siempre, siempre más piezas, ahora ya no sabemos más por qué servían. Y los dientes de sable, no, como se ve muy bien en la exposición, no era simplemente una especie, sino eran toda una familia. Habían todas especies, había dientes de sable pequeño, más grande, y como os he mostrado antes, un momento que voy atrás. Sí, estaban casi en todo el mundo. Y como os he dicho, el hombre con las lanzas, que sabemos de Schrödinger, se podía defender, podía cazar, podía imponerse el día en este ambiente donde todo era peligroso. Como os he dicho, los caballos eran de 800 kilos. O sea que si pasan 100 caballos, es mejor ponerse al lado. Y bueno, no solo los carnívoros eran peligrosos. Y eso es lo que tenemos hoy. Y vamos a discutir sobre el tubo de escape, pero es que toda la naturaleza que tenemos, le hemos quitado de todo. Hemos quitado los gran carnívoros, hemos quitado, bueno, en el momento que no hay más los gran carnívoros, hay más félidos, hay más lobos. Después no hay más elefantes, no hay más rinocerontes, no hay más bóvidos. Y claro, por ejemplo, el elefante es también un animal que influencia mucho el ambiente, porque si tienes una foresta llena de árboles, el elefante baja los árboles. Aquí en Europa no tenemos jirafas que comen las plantas por arriba, pero con los elefantes que tiran las cosas. También el ambiente, si comparamos el ambiente de hoy con el ambiente de hace 300.000 años, tenemos siempre que pensar que no es simplemente el clima, es también todos los animales que estaban, porque influían con el medio ambiente. Por ejemplo, con el castoro, cada uno se da cuenta. El castoro bloquea haciendo sus digas, ¿cómo se llama? Diga. Bloqueaba el agua. Hoy día, hace algunas semanas he estado en Grenoble, cerca de los Alpes. Es increíble cómo el agua corre muy, muy fuerte. Casi parece que queremos que el agua se vaya lo más pronto posible a la mar. Antes, no. Antes, con las digas de los castores, los ríos
le servía como mínimo el doble del tiempo para llegar. El río Rin, por ejemplo, ahora tiene un canal muy bien, así que los barcos pueden llegar hasta Suiza. Antes en eso se podía pasar con el barco, porque tenía brazos diferentes y eso me parece que es muy importante darse cuenta que no es simplemente el clima que es importante, no es simplemente este aspecto, es el conjunto. Y sabemos, por ejemplo, que los ibex en los Alpes y en el Pirineo se comen las plantas hasta las raíces. Esto es importante porque así no van a crecer árboles en esta zona. Y eso muestra que estos animales influencian en el medio ambiente. Y los caballos, nosotros estamos habituados a ver unos caballos. No, había millones de caballos y que se movían de bisontes, de uros y nosotros ahora siempre vemos el hombre en la naturaleza como la conocemos ahora. En las forestas había muchísimos animales. Ahora si voy en una foresta, bueno, estoy contento si hay pájaros. Pero imaginarse que había gran bóvidos está fuera de nuestra manera de pensar. Pero es lo mismo que yo digo, una bañera llena de agua no es naturaleza. Y el medio ambiente sin gran mamíferos no es naturaleza. Y por eso, por ejemplo, hay proyectos en Atapuerca como Paleolítico Vivo, encantado, que intentas mostrar a la gente cómo es esta relación entre animales diferentes. Y en Europa, si comparamos con otros continentes, África o Asia o América, siempre pensamos, bueno, aquí, ¿qué hay de animales? Bueno, hay el senglar, ¿cómo se llama? El sus scrofa. El jabalí, sí. No, pero sí, es que a veces tengo las palabras en catalán, perdón. Y hay ciervos, pero no hay caballos. Y caballos había dos especies, el asno selvático y el caballo. No hay rinocerontes, y en Schönig tenemos dos especies. No hay elefantes, casi no hay osos. En Schönig tenemos dos especies de osos. O sea, vemos que es toda una pantalla muy rica. Y es lo mismo que conocemos de África, con esta biodiversidad tan grande, y también con los micromamíferos, con las plantas. Es por eso que os he mostrado cuánto se puede reconstruir con todo lo que tenemos en Schöningen. Y bueno, esto es la situación que tenemos hoy. ¿Y esto qué es? ¿Un coche? No funciona. Cada uno sabe, no funciona. Y es por eso que yo siempre digo que se tiene que comprender todo el sistema. En donde vivo yo, se ve que hay canales en el cual si llueve mucho, el agua se va enseguida. Y después en verano, todo el mundo va a decir, está seco. Y me parece que es un aspecto muy importante y es la cosa más importante que os quería dar para hoy. Y claro, esos son los grupos con los cuales trabajo, que son más de 80 colegas en todo el mundo, de palinología, de arqueozoología, de física, el centro del IPES de Tarragona, y trabajamos con universidades chinas, porque la investigación científica y arqueológica hoy día o es internacional y interdisciplinar o no funciona. Y por eso, para finir, la exposición que he visto de dientes de sable es magnífica porque muestra también todos estos aspectos que se pueden aprender viendo el pasado, y espero que con esta comunicación os he podido dar una idea de cómo los arqueólogos trabajan y muchas gracias por vuestra atención.
por esta estupenda presentación. Seguro que hay algunas dudas entre el público, así que abrimos el turno de consultas. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, ha sido una gozada y enhorabuena y sobre todo gracias por compartirla y por la manera de explorarla. Los ejemplos del Volkswagen desmontado, te lo voy a robar cuando tenga que montar eso, porque muchas veces eso es genial. Sí, sí, un Seat sería igual. No, lo más está claro que es empresa, por supuesto. Has estado hablando todo el rato de humanos, pero ¿qué especie eran? ¿Bergensis? ¿Neandertales? ¿Qué eran? ¿O no se sabe? Bueno, para ellos era igual. No era un gran problema. Somos nosotros que, sí, somos nosotros que intentamos saber. Hasta ahora no hemos encontrado restos de humanos, así que os puedo asegurar que, un momento, que de esa impronta humana no puedo decir si es un neandertal o si es un heidelbergensis. Estamos en 300.000 años. Y bueno, hay colegas que a partir de 299.999 dicen eso es neandertal, a partir de 300.000 es heidelbergensis. No lo sabemos, para ser claro. Pero para mí la diferencia entre los últimos heidelbergensis y los primeros neandertales se va la una en la otra. Tengo colegas que dicen que sí, que el único que era capaz de cazar en especies particular era el neandertal. Pero un momento, es que Clacton sí es también seguro heidelbergensis y 400.000 años. Y sabemos que los chimpancés cazan algunas especies, por ejemplo, los monos de Columbus, creo que se llaman así, y lo cazan en grupo. Y los leones cazan también en grupo. O sea, imaginarse que el neandertal podía hacer algunas cosas y los últimos heidelbergensis no, me parece difícil. Yo vengo, exacto. Yo vengo de Roma y bueno, hace más de 25 años que vivo en Alemania. Y me doy cuenta que para vivir en Alemania, donde en invierno hace mucho frío, tienes que tener una tecnología suficiente para sobrevivir todo el año. Porque una vez cada 20 años hay un invierno que hace menos 20, menos 25 grados. Si no sabes cómo pasarte de esta situación, bueno, tienen que venir otra gente desde el sur. Y por eso yo estoy convencido que también con la tecnología, bueno, aquí se ve estas lanzas, es que esta gente, si eran neandertales o heidelbergensis, vivían en un mundo donde no había teléfono, no había calefacción, no había, sí, muchos jóvenes no se lo pueden imaginar, y sobrevivían muy bien. Y han sobrevivido por miles de años, y por eso creo que el día en el cual podremos encontrar restos que para poder decir si es esta especie o la otra, muy bien. De otro lado, como arqueólogo, a mí me interesa mucho más lo que estaba en la cabeza de la gente, lo que producían, que los huesos. Pero si encontramos huesos, no los voy a tirar, seguro. ¿Alguna otra consulta? Entre los restos, supongo que se han encontrado fauna aparte de esos restos que has enseñado de Montevideo. ¿Se han encontrado restos de marcas de diente o de cortes que puedan diferenciar entre lo que se podrían alimentar esos humanos de los que estás hablando ahora o lo que se podrían alimentar los nutrios, o si por el contrario se alimentaban de lo mismo o se peleaban por las mismas presas o algo así? Un momento. Bueno, no lo tengo aquí. Bueno, en la capa donde hay las lanzas tenemos algo como 14.000 huesos.
De estos 14.000 huesos, casi el 90% es caballo. Y más de 2.000 huesos han sido rotos por el hombre. O tenemos marcas de corte. O sea, el hombre estaba muy, muy activo ahí. En las capas más bajas, como he dicho, tenemos más de 20 sitios arqueológicos o tenemos artefactos hechos por el hombre en sílex o tenemos huesos con cortes. A veces son bóvidos, a veces son restos de cérvidos y bueno, para mí, claro, tenían lanzas, eran cazadores, pero a veces también aprovechaban de animales que morían solo. No lo he presentado porque falta el tiempo, pero en Chenier hemos encontrado un elefante completo, o casi completo. Un elefante, una femella, una hembra, una hembra de 50 años, con algo de osteoporosis, los últimos dientes, y que una hembra de elefante se muere en un lago, eso es lo más normal del mundo, porque cuando los animales son viejos o están heridos, se van en un lago porque esto tiene un poco del peso de este animal. Y a un elefante le sirven 150 litros de agua cada día. Y ahí vemos, por ejemplo, que alrededor de este elefante, del esqueleto, hemos encontrado 3 retocadores y algo como 57 esquillas de un cuchillo que han retocado. Así que vemos que el hombre estaba ahí y que ha aprovechado de este animal. Pero probablemente este animal se ha muerto solo. Así que también es el problema, como antes tú pedías si es neandertal o heidelbergensis, es que la gente cazaba los animales o aprovechaba animales que morían solo. Es también un problema de lengua, porque o eran cazadores o era de caroñaje, de carroñeros. Y es que en el medio no hay nada. Es que yo no cazo, o sea, yo soy carroñero. Si voy al supermercado, compro animales muertos. Y esta gente utiliza, bueno, si un animal estaba muerto desde algunas horas, seguro que nos decía, no, esto no lo voy a tocar. Y una cosa que para mí, yo me he asustado, es que en América del Norte, las poblaciones que viven de caza, le servían 8 bisontes cada persona cada año, porque le servía la piel para hacer tiendas, para hacer abrigos, para hacer de todo. Pero estoy seguro que nadie es capaz de comerse 8 bisontes cada año. Es imposible. O sea que muchas cosas que encontramos no tiene siempre que ser la caza, pero puede ser también que le servía la piel o otras cosas, o que han utilizado animales muertos. Que bueno, la piel de un animal muerto es tan buena como la de un animal que ha sido cazado. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si dentro del tigre de dientes de sable que era cazado por el hombre, aparte de su piel o sus huesos, que si podía ser utilizado por alguna ceremonia religiosa o ritualismo. Porque este animal me da a mí que tendría una gran influencia en el ser humano, como un animal mítico, ¿no? Como el león, ¿no? Gracias. Bueno, estamos en el tiempo de hace 300.000 años. Imaginarse que tenían mitos y que nosotros somos capaces de darnos cuentas es muy, muy difícil. Este hueso, por ejemplo, este húmerus de este macho muy seguro, muy fuerte, no creo que lo han recogido porque era de un diente de sable. Lo han recogido porque veis que la pared está muy fuerte. Aquí se ve, está muy ancha. O sea que para utilizarlo como yunque, perfecto. Es lo mismo que un hueso de caballo o de bóvido. Así que,
Hartmut Thieme, que ha sido el excavador, director de la excavación antes de mí, le han preguntado si podía haber pasado algo similar, casi de religión, y dijo, bueno, puede ser que las lanzas, una vez que han matado a un animal, han sido dejadas ahí porque se tenía que poner otra vez un equilibrio en la naturaleza. Bueno, yo puede ser que es que soy doctor en ciencias naturales, he pensado, no, es más posible que eran las 6 de la tarde, empieza a oscurar, se han ido, han dejado las lanzas por ahí, porque ¿quién tiene que robar las lanzas? Los elefantes no les sirven. O sea que las lanzas, y también sabemos de la etnología que a veces las lanzas se dejan en la agua, así que la madera no se va a secar y no se rompe. Así que, bueno, puede ser que había algo de mítico en su manera de hacer, pero hasta ahora no tenemos evidencia de eso. A mí me preguntaron cosas me gustaría encontrar y cosas se podría encontrar. He pensado en un juego para niños, porque los niños de los seres humanos en este tiempo también querían jugar. Esto puede ser que lo encontraremos. Algo de religión o mítico me parece más difícil, pero bueno, excavamos 10 meses cada año, puede ser que en el próximo metro cuadrado encontramos algo similar. Es lo bueno de la arqueología. Aquí, Jorge. Sí, muchas gracias, Jordi, por esta presentación de uno de los yacimientos, en mi opinión, uno de los conjuntos de yacimientos más importantes de toda Europa y esencial, clave, tal vez el más importante para este periodo de casi finales del Pleistoceno medio. Sin duda alguna, en mi opinión, cambian muchos de los paradigmas que teníamos en general sobre la evolución humana en general y en particular en Eurasia. Algunos, como sabes, venimos sosteniendo que tenemos una visión muy retardataria de la evolución tecnológica de los homininos y uno de los ejemplos cuando hablo de esto precisamente que pongo siempre es el caso de Söningen, porque estas lanzas, sabemos que los chimpancés utilizan lanzas para ensartar cercopitecos, lobos como mencionabas, y galagos. Sabemos, no nos cabe la más mínima duda de que hasta los papiones utilizan ramas contra los leopardos, con toda seguridad, desde luego ya lo hacían los australopitecos, porque si los chimpancés no lo iban a hacer los australopitecos, pero claro, en el caso de estas lanzas es que son absolutamente espectaculares. La selección de la propia madera, la densidad de la misma y algo que no has mencionado que es el equilibrio de estas lanzas. Están magníficamente equilibradas incluso para poder ser lanzadas. Quiero decir que no son solo piezas para afrontar directamente, sí para ensartar directamente, sino que pueden ser lanzadas porque están magníficamente equilibradas. O sea, esto no lo ha hecho un aficionado de quinta fila, sino que lo ha hecho sin duda alguien que tenía ya una capacidad cognitiva tecnológica muy desarrollada. Eso sin ninguna duda. Un momento sobre las lanzas. Es que las lanzas servían para defenderse y para cazar. Y para mí es muy importante porque si os veo, cada uno tiene colores diferentes. Sobre el color del abrigo se puede discutir, pero sobre la física no. Y como tú decías que estas lanzas volan perfecta, sí, es que si tienes una lanza que no vuela bien, el tigre, el diente de sable te atrapa. Así que poderse defender y tener armas que funcionen es importante. Y además de estos javelines, había también estos que son bastones de lanzamiento y tenían una pica. O sea, no es simplemente una arma, sino es un kit de armas, como tú decías. No es que cazaban solo el domingo, no, es que era gente que sabía exactamente lo que hacía. Perdona.
Sí, pero lo que intentaba decir es que Söningen, desde mi punto de vista, nos ha abierto en muchos aspectos los ojos sobre la prehistoria en general. Antes de que se descubrieran estos objetos, teníamos una mirada, pues eso, solo conocíamos Clacton, sí, Leringen, pero una cosa tan extraordinaria como Söningen nos ha cambiado la mirada, en mi opinión. Sabes que muy recientemente, hace unos pocos años, se han publicado unos artículos revisando las cronologías, sobre todo de Calafo Falls, y vemos cómo hace medio millón de años, casi 480.000 años, se estaban haciendo unas estructuras en madera, eran grandes carpinteros en achelense, porque estos son musterienses. Si sabemos que son musterienses, hacen una de las herramientas propias del Paleolítico medio, pero incluso en el Paleolítico inferior ya se están haciendo estructuras de madera. Lo que intento decir es que la visión que tenemos, en mi opinión, es muy retardataria, porque en el caso de Söningen, si las razones que nos has explicado muy bien no hubieran producido una situación de anaerobia, esto no se hubiera conservado. No hubiéramos podido ver nada de todo esto que nos han enseñado tan magníficamente esta tarde. Entonces yo creo que Söningen nos debe hacer reflexionar sobre la evolución humana en general. Y tengo un par de preguntas muy concretas. Una es en relación con los palos lanzadores, si algunos de ellos no habéis barajado la opción de que sean palos cavadores, algo que es muy frecuente entre grupos de cazadores-recolectores. Como sabes, yo paso los veranos siempre entre cazadores-recolectores y todos los grupos tienen palos cavadores. Y luego, respecto al húmero, has dicho que tal vez sea consumido parcialmente por lobos. En este periodo ya tendríamos algunos de los primeros Canis lupus, aunque de un tamaño todavía relativamente pequeño. Es decir, el lobo de Mosbach todavía está generando al Canis lupus, pero todavía tiene unos tamaños relativamente reducidos. Y me sorprende que no lo podéis vincular con algún tipo de hiénido. Esa es la pregunta concreta que quería. Bueno, hiénido no tenemos. Ninguno. O sea, no tenemos ni un hueso, que son típicos que las hienas se comen los huesos y cuando salen se ve muy bien que están completamente casi destruidos. No tenemos nada, no tenemos coprolitos de hienas. Y en esta situación, con, bueno, pues que encontramos todo, con la calcárea que hay en los coprolitos, se tendría que encontrar algo. No he encontrado nada. Para mí es interesante que el diente de sable, Mauricio ha hecho dibujos donde, bueno, cazaba caballos y eso, pero es posible también que vivía de carroñaje y que tenía ocupada la nicha ecológica en la cual después no solo el león, pero también el hiénido le ha tomado la plaza y ha hecho concurrencia. Eso es un punto. Y hay una cosa que para mí es importante. Un momento. Si la lítica no es musteriense, no tenemos Levallois, nada de nada de nada. Y lo que es interesante es que es típico como otros sitios, lo he publicado con Roxana Rocca, donde hay estas piezas que siempre son unilateral, se parece mucho al musteriense, o sea, los retocadores son igual, pero no hay este concepto del Levallois, nada. Sí, pero esa pieza que tienes ahí arriba, la primera de todas, es una herradera tipo quina de manual. Sí, pero es característico, ¿no? Para mí es el típico en Alemania, que tenemos piezas que son muy, muy pequeñas y hay algunos aspectos porque el musteriense es el neandertal, muchas veces. Y así estamos entre el medio, es un pasaje entre el uno y el otro. Y bueno, a ver cómo es que continuamos a excavar también en los próximos años y a ver qué sale. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Les recordamos que la próxima semana, el martes, habrá una nueva conferencia impartida por Enrique Baquedano sobre tafonomía y dientes de sable.
Y nada, agradeceros la asistencia y por favor las hojitas de las encuestas pues las dejáis a la salida. Muchas gracias.